La historia de la dinastía Azcárraga tiene su origen en la frontera norte de México, específicamente en Piedras Negras, Coahuila, donde Mariano Azcárraga López de Rivera trabajaba como empleado de la aduana a finales del siglo XIX. En 1890 contrajo matrimonio con Emilia Vidaurreta Rovira, ambos de origen español. De esa unión nació Emilio Azcárraga Vidaurreta, el 2 de marzo de 1895 en Tampico, quien realizó sus primeros estudios en Piedras Negras y continuó su formación en Estados Unidos. Desde muy joven mostró una clara inclinación por los negocios. Realizó parte de su educación en México y otra en Estados Unidos. Cursó estudios en Piedras Negras, San Antonio y Austin, Texas, donde también comenzó a trabajar mientras estudiaba administración y economía. Esa formación práctica, combinada con su temprana experiencia laboral, moldeó su mentalidad empresarial. Antes de entrar al mundo de los medios, Azcárraga incursionó en diversos negocios. En su juventud, se dedicó a la distribución de calzado y llegó a fundar la empresa Azcárraga y Copland, con la que obtuvo derechos de distribución en Estados Unidos y México. Posteriormente, incursionó en la venta y distribución de automóviles, lo que le permitió entender el funcionamiento de redes comerciales a gran escala. A finales de los años 20, fundó una empresa discográfica dedicada a grabar y distribuir música mexicana. Este proyecto le permitió comprender el enorme potencial comercial del contenido cultural y sentó las bases de su visión futura. El gran giro en su vida llegó con la radio. A partir de su relación con la empresa RCA Víctor, Azcárraga obtuvo la concesión para distribuir aparatos de radio en México. Pronto entendió que el verdadero negocio no estaba solo en vender los aparatos, sino en controlar lo que la gente escuchaba. Con esa idea, y apoyado por su hermano Raúl en el aspecto técnico, fundó en 1930 la estación XEWAM, en la Ciudad de México. La estación se convirtió rápidamente en la voz de la América Latina desde México, impulsando carreras de cantantes, músicos, actores y comediantes, y estableciendo un modelo de programación popular, masiva y comercial, que marcó para siempre a la radiodifusión mexicana. Durante las décadas siguientes, Azcárraga expandió su imperio radiofónico. Al mismo tiempo, extendió su influencia al cine, construyendo un conglomerado que integraba música, radio, cine y publicidad bajo una sola lógica empresarial. Su visión siempre fue clara: controlar el contenido, los medios de transmisión y la comercialización. El siguiente paso natural fue la televisión. En 1951, fundó la XEW TV Canal 2, su primera estación de televisión comercial. Poco después, se asoció con otros pioneros del medio, como Rómulo O'Farrill y Guillermo González Camarena, dando origen a Telesistema Mexicano, que integró los canales 2, 4 y 5 bajo una sola empresa. Emilio Azcárraga Vidaurreta se convirtió en el primer presidente de este consorcio, que rápidamente dominó la televisión nacional. Para finales de los años 60, Telesistema Mexicano ya controlaba decenas de empresas relacionadas con los medios, la producción y la transmisión. En el plano personal, Emilio Azcárraga se casó en 1925 con Laura Milmo Hickman, miembro de una poderosa familia del norte de México ligada a la banca y la política. De este matrimonio nacieron sus hijos, entre ellos Emilio Azcárraga Milmo, quien heredaría el control del imperio mediático. Esta unión fortaleció aún más la red de poder económico y social que rodeaba a Azcárraga. Su habilidad para relacionarse con las élites políticas del México posrevolucionario fue clave para obtener concesiones, licencias y apoyo institucional, consolidando un modelo de medios estrechamente ligado al poder. Emilio Azcárraga Vidaurreta murió el 23 de septiembre de 1972 en Houston, Texas, a los 77 años. Poco después de su fallecimiento, Telesistema Mexicano se fusionó con Televisión Independiente de México, dando origen a Televisa en 1973. Aunque no llegó a ver formalmente el nacimiento de la empresa con ese nombre.
Su figura permanece como la del pionero que entendió antes que nadie el poder de la radio y la televisión para moldear la cultura, el entretenimiento y la vida pública del país. Laura Milmo Hickman fue la esposa de Emilio Azcárraga Vidaurreta. Pertenecía a la familia Milmo, una de las más poderosas del norte de México, de origen europeo. Era descendiente de Patrick Milmo O'Dowd, un influyente banquero irlandés del siglo XIX, cuya familia tuvo fuertes vínculos con la banca, la industria, el comercio y la política en estados como Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Gracias a ese linaje, Laura creció en un entorno de alto nivel económico, educación privilegiada y amplias relaciones sociales. En 1925 contrajo matrimonio con Emilio, aunque esta unión no solo fue personal, sino también estratégica, pues consolidó la alianza entre dos familias influyentes y fortaleció el respaldo financiero y social del empresario en los años en que comenzaba a construir su imperio en la radio, y más tarde, en la televisión. Laura Milmo Hickman mantuvo siempre un perfil reservado, acorde con las normas de la élite mexicana de la época. No participó públicamente en los negocios, pero fue fundamental en la estabilidad familiar, la educación de sus hijos y la cohesión del núcleo Azcárraga. Fue madre de Emilio, Laura y Carmela Azcárraga Milmo. Emilio Azcárraga Milmo, conocido universalmente como El Tigre, nació en 1930 en San Antonio, Texas. Creció entre México y Estados Unidos, educándose en colegios privados y desarrollando desde joven una mentalidad empresarial internacional. A diferencia de su padre, que construyó el imperio desde cero, Emilio heredó una estructura sólida, pero entendió muy pronto que para conservar el poder debía expandirla, modernizarla y controlarla con mano firme. Tras la muerte de su padre, asumió el mando del consorcio mediático en un momento clave, justo cuando se gestaba la fusión que daría origen a Televisa en 1973. Su nombre quedó ligado para siempre a la consolidación de Televisa como el mayor imperio mediático de habla hispana, pero también a una larga lista de escándalos, frases incendiarias y acusaciones que lo persiguieron hasta después de su muerte. En su caso, la controversia no nació de un solo episodio, sino de una forma de ejercer el poder que marcó a toda una época. Uno de los señalamientos más repetidos fue su relación con el poder político. Durante décadas, se acusó a Televisa, bajo su mando, de actuar como un aliado incondicional del gobierno en turno, particularmente del PRI. La frase que más daño hizo a su imagen fue aquella en la que se le atribuye haber dicho que en Televisa eran soldados del PRI y del presidente. Aunque con el tiempo algunos periodistas matizaron que en realidad se trataba de una lealtad al presidente en turno más que al partido, la idea quedó instalada en el imaginario colectivo. Televisa no solo informaba y entretenía, sino que también operaba políticamente. Esta percepción se reforzó en momentos clave de la historia nacional, cuando la televisión parecía cerrar filas con el poder en lugar de cuestionarlo. A esa imagen se sumó otra frase que se volvió legendaria y profundamente polémica, cuando Azcárraga Milmo afirmó que hacía televisión para jodidos. Aunque algunos defensores señalaron que se refería a una estrategia comercial enfocada en las mayorías, la expresión fue interpretada como una muestra de menosprecio hacia el público. Desde entonces, esa declaración se convirtió en símbolo de la crítica a Televisa como una empresa que veía a la audiencia no como ciudadanos, sino como consumidores fácilmente manipulables. Las elecciones presidenciales y los momentos de crisis política también alimentaron la lista de escándalos. Especialmente recordados son los procesos electorales de 1988, cuando ocurrió la famosa caída del sistema. Diversos analistas, periodistas y medios críticos sostuvieron que Televisa ofreció una cobertura sesgada, minimizando el conflicto y favoreciendo la narrativa oficial. Aunque nunca se probó legalmente una intervención directa, el daño a la credibilidad fue profundo y duradero, y el nombre de Azcárraga Milmo quedó asociado a la idea de censura, silencios estratégicos y manipulación informativa. Otro punto constante de controversia fue el enorme poder que llegó a concentrar.
Bajo el liderazgo de Azcárraga Milmo, la empresa tenía la capacidad de decidir quién aparecía en pantalla, qué temas se discutían y cuáles simplemente no existían para millones de mexicanos. Esa facultad de premiar o castigar a figuras públicas, periodistas y artistas alimentó la percepción de que Televisa funcionaba como un gran filtro del discurso nacional. Finalmente, alrededor de Azcárraga Milmo se construyó una leyenda negra, alimentada por rumores de excesos, romances, preferencias y una vida personal marcada por el poder y el dinero. Algunas de estas historias fueron amplificadas por la prensa de espectáculos y nunca se comprobaron plenamente, pero contribuyeron a reforzar la imagen de un magnate temido, admirado y cuestionado a partes iguales. En conjunto, los escándalos que rodearon a Emilio Azcárraga Milmo no pueden entenderse solo como chismes o frases desafortunadas. Fueron el reflejo de una época en la que la televisión tenía un peso enorme en la vida pública y en la que el poder económico, político y mediático se entrelazaban sin demasiados contrapesos. Para algunos, fue un genio empresarial que entendió como nadie el negocio de la televisión. Para otros, el símbolo máximo de la manipulación mediática en México. Su figura sigue provocando debate porque, más allá de la polémica, ayudó a definir la manera en que millones de personas vieron, entendieron y vivieron la realidad durante décadas. Pero mientras su carrera despegaba, su vida amorosa se volvía cada vez más compleja. Su primer gran amor fue María Regina Shondube Almada, con quien se casó en 1952, cuando ambos eran muy jóvenes. Sin embargo, la felicidad duró poco. Ella falleció apenas 8 meses después del matrimonio, estando embarazada, una pérdida que lo marcó profundamente, aunque muchos aseguran que su duelo fue breve. Poco tiempo después, conoció a Silvia Pinal, con quien vivió un romance por 4 años. La relación parecía destinada a algo serio, pero terminó abruptamente, cuando Azcárraga fue obligado por su padre a casarse con Pamela de Surmont, una mujer francesa con la que se buscaban alianzas estratégicas. Años más tarde, Silvia Pinal confesaría que aquella ruptura fue devastadora, aunque con el tiempo comprendió que los intereses empresariales pesaron más que los sentimientos. Con Pamela de Surmont tuvo 3 hijas, Paulina, Alexandra y Ariana. Sin embargo, la tragedia volvió a tocar a su puerta cuando Paulina falleció en 1980. El matrimonio estuvo marcado por constantes conflictos, un carácter fuerte por parte de ella y rumores de infidelidades mutuas, lo que finalmente llevó al divorcio. Posteriormente, Emilio encontró una nueva pareja en Nadine Jean, una mujer elegante y carismática, con quien se casó a mediados de los años 60. De esa unión, nacieron Carla y Emilio Azcárraga Jean, el único hijo varón del magnate, y quien años después heredaría la presidencia de Televisa. No obstante, la relación se deterioró debido a la constante inclinación de Azcárraga por otras mujeres, lo que terminó por fracturar el matrimonio. Fue entonces cuando apareció Paula Cusi, una joven que conoció en los pasillos de Televicentro. Inteligente, conservadora y con ideas firmes, Paula no solo se convirtió en su pareja sentimental, sino también en una figura influyente dentro de su vida. Tras la muerte de Emilio Azcárraga Vidaurreta, en 1972, Paula se mudó con él, y poco después se casaron a bordo de un yate. Durante años, su relación pareció sólida y estable, hasta que una nueva infidelidad del empresario volvió a sacudirlo todo. La tercera en discordia fue Adriana Abascal, una joven veracruzana que había ganado el título de Miss México en 1988. Su belleza cautivó al tigre, y aunque el romance comenzó en secreto, pronto se volvió imposible de ocultar. Cuando Paula descubrió la relación, decidió poner fin a un matrimonio de más de 2 décadas. Emilio se casó con Adriana Abascal, quien era 40 años menor que él, y con quien permaneció alrededor de 7 años. Para entonces, ya superaba los 60 años, y comenzó a centrarse más en su familia y en el legado que dejaría. A pesar de todas sus relaciones formales, Silvia Pinal siempre estuvo presente de alguna manera en su vida.
Emilio Azcárraga. Milmo falleció el 16 de abril de 1997 a bordo de su yate, anclado frente a las costas de Miami, víctima de cáncer. Con su partida, el control de Televisa pasó a manos de su hijo Emilio Azcárraga Llán, cerrando así el capítulo de una vida tan poderosa como contradictoria, marcada por el éxito, el amor, el dolor y las decisiones que definieron a una de las figuras más influyentes de la historia moderna de México. El legado de El Tigre es complejo y contradictorio. Fue un visionario que convirtió a Televisa en un gigante internacional, pero también un símbolo del poder concentrado de los medios. Amado y odiado a partes iguales, Emilio Azcárraga Milmo no solo controló pantallas, moldeó el imaginario colectivo de millones de mexicanos durante más de 2 décadas, dejando una huella profunda e imposible de borrar en la historia cultural del país. Emilio Fernando Azcárraga Llán es el tercer Emilio de la dinastía Azcárraga, y durante décadas fue el rostro más visible del poder de Televisa. Primero como heredero joven que tomó el timón tras la muerte de su padre, y después como presidente del consejo que intentó reacomodar el imperio en plena era digital. Nació en 1968 en la Ciudad de México. Cursó estudios en Canadá y una formación universitaria en la Universidad Iberoamericana. Comenzó en 1988 como director de operaciones de un canal en Tijuana. Después, se movió a posiciones de programación y operación, hasta llegar a la cúpula. Ese crecimiento no era solo por apellido. Televisa vivía una etapa donde la televisión abierta todavía era el gran motor, pero ya se asomaba la transición hacia cable, satélite y telecomunicaciones, áreas que luego serían cruciales. El punto que lo define ocurre en 1997, cuando muere su padre, y con apenas 29 años, Azcárraga Llán asume el mando del grupo. La prensa de la época y los recuentos posteriores lo describen llegando en un contexto de presiones financieras y de una industria que empezaba a fragmentarse. A partir de ahí, se vuelve el arquitecto del Televisa del cambio de siglo. Expansión y consolidación en TV de paga, satélite, cable e Internet. Reordenamientos internos. Y una estrategia para mantener a Televisa como gran productor de contenidos en español, mientras el mercado publicitario y la audiencia empezaban a migrar. En paralelo, su figura quedó amarrada a dos símbolos que Televisa convirtió en identidad nacional y negocio a gran escala, como presidente del Club América y la Fundación. Con el tiempo, esa mezcla de entretenimiento, deporte y comunicación lo convirtió también en un personaje político-cultural, no necesariamente por cargos públicos, sino por la influencia que tradicionalmente se le atribuye a Televisa en la conversación nacional. Emilio Azcárraga Llán creció rodeado de poder, privilegios y una enorme presión heredada por su apellido. Hijo de Emilio Azcárraga. Milmo, el Tigre, pasó su infancia entre los pasillos de una de las empresas más influyentes de México y una vida familiar marcada por ausencias, exigencias y expectativas muy altas. Desde joven aprendió que su destino estaba ligado al imperio mediático que su padre había construido, pero en lo personal siempre procuró mantener un perfil más discreto que el de su antecesor. En el terreno sentimental, su vida ha estado marcada por 2 matrimonios. Primero se casó con Alejandra de Sima, relación que con el paso del tiempo llegó a su fin. Años después, contrajo matrimonio con Sharon Faslicht, con quien formó una familia y tuvo 3 hijos. A diferencia de la vida amorosa turbulenta de su padre, Azcárraga Llán optó por mantener su entorno familiar lejos del escándalo público, protegiendo celosamente la intimidad de su esposa y de sus hijos. Quienes lo conocen lo describen como un hombre reservado, más inclinado a la vida privada que al protagonismo social, consciente de que cualquier paso en falso podía amplificarse por el peso de su apellido. Su vida personal ha transcurrido entre la responsabilidad de preservar un legado histórico y el intento constante de construir una identidad propia, alejada de los excesos y polémicas que marcaron a la generación anterior de la familia Azcárraga.